Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde tengo como invitado a la doctora María Digna, que es ginecóloga obstetra y que tiene su consultorio en la Ciudad de México y ya cuenta con más de 7 años de experiencia. Nuestro tema va a ser adenomiosis. Creo que también lo pronuncié bien. Sí. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues gracias por darse el tiempo de acompañarnos y compartir con nosotros un poquito de su conocimiento. Primero que nada, ¿nos podría explicar qué es la adenomiosis? La adenomiosis es una enfermedad que más que todo está ubicada en el útero y es cuando el tejido de la parte interna del útero, que llamamos endometrio, invade las paredes del útero, ¿ok? Y más que todo le llamamos tejido ectópico endometrial a nivel de las paredes. Y pues esto tiende a ocasionar algunos síntomas un poco molestos en las pacientes. ¿Cómo sabe la mujer que tiene adenomiosis? ¿Qué síntomas puede presentar? Pues fíjate que es una enfermedad que de hecho las pacientes usualmente inician con pues el inicio de su menstruación, de su vida reproductiva, y refieren que empiezan con menstruaciones muy dolorosas, con sangrados muy abundantes y que en muchas ocasiones pues no responden como a manejos médicos como analgésicos, o a veces ellas te refieren como que tomo un té y no se me disminuye el dolor. Y esto va progresando porque el diagnóstico pues no suele ser temprano y ya cuando progresa la paciente pues se presenta con mucho más dolor, sangrados súper abundantes, y ya cuando en un punto de su vida quizás desean tener algún embarazo, esto a veces es cuando surge y se le diagnostica. ¿Es específico de alguna edad? Pues mira, más que todo se ve, o sea, sí lo podemos observar en pacientes adolescentes, en mujeres jóvenes y también en mujeres de 30 años para arriba, inclusive en menopausia, pero debido a que su diagnóstico tiende a ser como en ya edades muy tardías, lo vemos más en ellas. Pero ya realizando estudios y revisión de los casos, hay pacientes inclusive adolescentes que lo presentan. ¿Saben si tiene alguna relación con el virus de papiloma humano? ¿Está relacionado con algo con eso? Pues fíjate que más que todo, sí, algunas teorías lo relacionan como a microtraumas a nivel del endometrio y hasta el momento no hay como una relación muy específica, pero en el futuro quizás podamos tener muchos estudios en el cual se demuestre que el virus del papiloma humano pueda, además de causar lesiones a nivel de cervix, ocasionar alguna lesión a nivel del endometrio. Pero hasta este punto, así, una relación muy grande, no. No hay evidencia. ¿Y saben por qué da? Hay muchas teorías, muchas teorías. Hay teorías genéticas que pacientes, pues si su familiar, las familiares femeninas lo han presentado, pueden presentarlo. O pacientes que tienen algo que se le llama menstruación retrógrada, en algunas malformaciones mullerianas, que son malformaciones a nivel de útero, ovarios y cervix. O si tienen como algún antecedente de traumas. Pacientes con antecedentes quirúrgicos a nivel de útero, legrado u otros procedimientos, esto te incrementa un poco el riesgo. ¿Tiene algo que ver con la fibrosis uterina? Sí se puede relacionar. De hecho, hay muchos pacientes que se les diagnostica con fibromas y ya en su protocolo de diagnóstico en el que le realizamos ultrasonidos, resonancias magnéticas, sí podemos encontrar una asociación con la adenomiosis y los fibromas uterinos. ¿Y qué tan peligrosa es, aparte de dolorosa? Bueno, sí, aparte que es muy dolorosa y sí altera la calidad de vida de las pacientes y de toda su familia, sí te puede incrementar el riesgo porque estas pacientes tienden a tener pues sangrados muy abundantes. Entonces sí pueden desarrollar anemias que requieran transfusiones, que requieran pues procedimientos de urgencias y que otros riesgos te puede dar, más que todo en pacientes que deseen embarazos, sí te puede alterar la calidad reproductiva. En lo que yo estoy investigando, padecer de adenomiosis o no sé si es correcto decirlo, incrementa la posibilidad de cáncer. ¿Está relacionado? ¿Hay una relación?
Pues mira, como hay un incremento en el desarrollo y proliferación de las células, hay una hiperplasia. De hecho, sí, al momento que realizamos más que todo algunos procedimientos como histeroscopías, que es un procedimiento en el cual se coloca una cámara dentro de la cavidad uterina, pues sí es uno de los diagnósticos diferenciales. Como tal que te incremente el riesgo en específico, sí, porque tiende a ser pacientes que tienen niveles elevados de estrógenos y los estrógenos han demostrado ser un factor de riesgo para tener riesgo de cáncer. Y el que también, otra de las cosas que estuve leyendo, pero no sé qué tan cierto sea, ya ve que en internet, si no lo escucha uno de un doctor, pues vaya usted a saber, qué tan relacionado está con la obesidad, es el sobrepeso. Pues fíjate que sí se puede relacionar. Como te comenté, esta es una enfermedad que se asocia a niveles altos de estrógenos y los estrógenos sí hemos encontrado vínculos con incremento en el tejido adiposo, ¿ok? Y esto se asocia a la obesidad. Por lo tanto, en pacientes que tienen niveles incrementados de tejido adiposo, vamos a esperar que tengan mayores niveles de estrógeno y pues sí, sí se relaciona mucho. En su experiencia, ¿nos podría comentar algún caso que le haya tocado así súper intenso de adenomiosis, doctora? Pues sí tenemos como varios casos interesantes. Tenemos, digamos, el caso de una paciente de 35 años que ella nos refería que desde el inicio de sus menstruaciones presentaba mucho dolor, presentaba inclusive, ella refiere que cuando iba a su escuela tenía que regresarse porque presentaba desmayos. Y pues esto incapacitaba toda su vida, o sea, no podía tener parejas porque también tienden a tener mucho dolor durante las relaciones sexuales. Entonces esta paciente prácticamente pues toda su vida estaba alterada. ¿Y cuándo fue que acudió al médico? Cuando empezó con sangrados tan intensos que en su trabajo pues todo ella iba y tenía toda la silla, todo, ella refería que se manchaba. Y ya acudió con nosotros y realizando el ultrasonido se le diagnosticó que además de eso tenía miomas, pero más que todo lo que ocasionaba su sangrado, su dolor y sus molestias era la adenomiosis. Y en ese momento pues la paciente ya requirió transfusión y se le trató de realizar manejo conservador para no realizarle una histerectomía y poder preservar su fertilidad. ¿Tuvo desenlace feliz? Sí, ella está en espera pues de un embarazo y pues sí, Wow. esperemos que lo logre. Algo que, a ver usted qué opina, pero ahorita que he estado platicando con varios ginecólogos, muchas mujeres no van con ustedes, no van al ginecólogo hasta que están embarazadas y de alguna manera lo asocian como que el doctor solo del embarazo y no lo hacen como que tienen que ir al ginecólogo de perdida una vez al año a una revisión desde que empiezan su primera menstruación, ¿no? No es algo, ustedes no son exclusivos del embarazo, ¿correcto? Sí, fíjate que eso es como una tendencia. Las mujeres no, pues creo que es algo como cultural también, no acudimos desde que inicia nuestra menstruación, que de hecho podría ser antes, para que nosotros podamos explicarle a todas las adolescentes, a todas las pacientes mujeres, qué van a esperar, qué cosas van a presentar y también muchas como estrategias de prevención, de dolor, de sangrados abundantes, de infecciones de transmisión sexual y de embarazos. Entonces sí es muy importante esa valoración, esa plática que tú tengas con un ginecólogo que te pueda como guiar en todas las cosas que tú vas a presentar y de qué forma puedes como tener una mejor calidad de vida durante ese momento, porque usualmente son las mamás las que te explican, vas a tener tu menstruación, tienes que hacer esto, tienes que usar tu toalla, pero pues de una manera muy conservadora en la mayoría. Aunque fíjate que ahora hay más mamás que se están involucrando y que nos llevan a sus hijas, porque dicen, yo quiero que mi hija tenga toda la información y todas las herramientas para que pues no tenga un embarazo no deseado, no tenga infecciones y que la pase mejor. Eso estuvo bien. Qué moderna mamá, que la pase mejor. Son muy modernas ahora.
Y ahora regresando, cuando le llega una paciente con esos síntomas, ¿nos podría explicar cuáles opciones de tratamiento hay? Hay varios tratamientos. Nuestra primera línea de tratamiento son pues medicamentos, es un manejo farmacológico. Se pueden utilizar así, iniciando con la paciente, medicamentos para el dolor, para disminuir el dolor, disminuir el sangrado. Otra línea de tratamiento que tenemos son los medicamentos hormonales, que estos pueden ser vía oral, se pueden inyectar, se pueden colocar parches o inclusive dispositivos intrauterinos, que son muy, muy buenos para el manejo del sangrado y dolor. Luego de que esto, digamos, no funcione o que la paciente tenga, pues, persistan los síntomas, se puede pasar a otros manejos que pueden ser quirúrgicos, pero tratando de mantener una línea conservadora. ¿Okay? ¿A qué me refiero a esto? Pues a no realizar una histerectomía. Por lo tanto, tenemos la histeroscopía como primer punto, en el cual pues, se introduce una cámara en el útero y se puede hacer alguna resección de tejido adenomiótico. Otros tratamientos que se pueden utilizar es... Doctora, cuando dijo ¿cómo dijo? Reajustación del tejido. Resección de tejido. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que cortan un pedacito, que lo reajustan o cómo. ¿A qué se refiere? Sí, se corta un pedazo. Hay maneras, o sea, se puede cortar con una tijera muy, muy pequeñita o se pueden utilizar dispositivos que prácticamente retiran el tejido o utilizamos electrocirugía también adentro de la cavidad uterina. Y bueno, otros métodos que se pueden utilizar, pues es ablación endometrial, manejo con HIFU y en ocasiones manejo con radiología intervencionista. Son como manejos conservadores que se pueden realizar. Y en caso de que pues no presentemos mejorías, tenemos tratamientos pues ya quirúrgicos que se pueden hacer vía laparoscópica o por laparotomías. ¿Cualquiera de estos procedimientos o tratamientos ponen en riesgo la fertilidad? Depende de la manera en que se haga el abordaje, ¿ok? Siempre que nosotros vamos a valorar a una paciente, tratamos de valorarla de una manera integral y tomamos en cuenta, número 1, su grupo de edad, el grado de síntomas que tenga, la gravedad y su deseo reproductivo. Supongamos que tengamos una paciente joven que aún no tenga su fertilidad satisfecha. Es una paciente que vamos a quizás tratar de elegir manejos conservadores que lesionen en menor cantidad el tejido endometrial. Pero sí, digamos, si le realizas una histerectomía, pues sí te altera la fertilidad. Claro. Aquí, por ejemplo, de los que comentó, cuando se utiliza el HIFU, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, ¿ahí cómo funciona? Mira, cuando se realiza este procedimiento, se localiza, número 1, la lesión. ¿Cómo la localizamos? Con estudios de imagen, ¿ok? Primero con ultrasonido, resonancia, se realizan mediciones muy detalladas y específicas de dónde está localizada y la distancia entre los tejidos, el tejido endometrial, intestino, para tratar de evitar lesionar este tipo de tejidos. Entonces, no se lesiona porque digamos, el punto se coloca muy focal en el área donde tú quieres tratar y siempre estamos realizando así mediciones y controles para tratar de lesionar lo menos que se pueda el tejido endometrial u otros tejidos como intestino y eso. Cuando es con ultrasonido, bueno, a lo que yo he investigado es que la máquina que utilizan manda ultrasonido y genera calor y destruye esa parte, ¿algo así? Sí, de hecho se realiza una coagulación de los tejidos. Ese es el resultado de la energía cuando atraviesa el tejido en el punto focalizado. En ese punto exacto, lo que ocurre es una coagulación de los tejidos. Por lo tanto, si tienes tejido de adenomiosis, pues se realiza una coagulación. Y ya se elimina. Se va disminuyendo la vascularidad del tejido y las células. Por lo tanto, sí se disminuye. No se elimina al 100%, pero un gran porcentaje sí. ¿Con una sesión requiere varias? Pues fíjate que depende de varios factores.
de la localización, del tamaño de la lesión y de la cantidad de vascularidad que tenga la lesión. Usualmente estas lesiones de adenomiosis son lesiones muy vascularizadas, por lo tanto, si es una lesión muy grande, quizás sí se requiera de varias sesiones. Pero en ocasiones, si la vascularidad es baja y una lesión de tamaño mediano, quizás en una sola sesión se logre abarcar todo. Y el último tratamiento que dijo, el último que mencionó, ¿cuál es? Radiología intervencionista. Pues fíjate que este es uno de los métodos que se utilizan, usualmente las referimos con el servicio de radiología intervencionista, en donde lo que ellos realizan es una embolización de las arterias uterinas, pero este tratamiento sí es para pacientes que no desean una fertilidad en el futuro, porque sí, esto afecta la vascularidad de todo el útero. ¿Con el ultrasonido focalizado se afecta la fertilidad? De hecho, hemos tenido múltiples reportes en el cual si realizamos un tratamiento de adenomiosis, con este procedimiento se incrementan las tasas de embarazo en las pacientes en un gran porcentaje. ¿Porque ya no les duele o porque se les quita? Disminuye el dolor, disminuye el sangrado y la inflamación a nivel endometrial. Toda la inflamación a nivel de endometrial disminuye la contractilidad uterina, por lo tanto, sí te puede incrementar las tasas de embarazo. Ok, entonces, bueno, hablando de tema de fertilidad, para no irnos con radiología, cuando cortan, utilizan para hacer los pequeños cortes, supongo que son los menos invasivos, que es ultrasonido y hacer los cortes, ¿sí? Sí. Ya cuando la terapia conservadora de medicina no funcionó, cuando tenemos esas dos opciones, los tiempos de recuperación son los mismos. ¿Al cuánto tiempo puedo regresar a mi día a día? Primero con una y luego con la otra. Pues mira, en un procedimiento de histeroscopía, la mayoría de pacientes a las 24 horas se sienten muy bien. El sangrado es casi nulo o quizás es muy escaso. Y nosotros les indicamos quizás 5 o 7 días de reposo, pero la verdad es que ellas a la semana se encuentran muy bien con un procedimiento de histeroscopía. Y digamos, en el procedimiento de HIFU es un manejo ambulatorio, o sea, se realiza y las pacientes 2-3 horas después usualmente pueden irse a casa donde se están como vigilando datos de alarma, pueden tener un poco de dolor, un poco de sangrado, pero se maneja con medicamentos, ¿ok? Y las pacientes, la mayoría pues son dadas de alta y a la semana las hemos revisado y al mes y se encuentran en perfectas condiciones y algunas refieren un poco de sangrado, un poco de dolor, pero en menor cantidad en comparación a cómo se encontraban antes. Y a eso es lo que iba, ya una vez que se hacen los dos procedimientos, ya cuando terminan con el HIFU o que cortan el pedacito, ya pueden retomar un poquito su día a día, su vida, o nada más les disminuye. Pues mira, hay un gran porcentaje que sí mejora su vida. Hay muchos pacientes que te refieren hasta un 80-100% de mejoría y de satisfacción del tratamiento. Sí existe aproximadamente un 20% de pacientes que te pueden decir persisto con dolor y en ellas lo que hacemos quizás es un manejo combinado con analgésicos, medicamentos hormonales y vigilancia, porque es importante saber que este tejido de adenomiosis puede volver a surgir en el útero. Por lo tanto, siempre es un manejo combinado. ¿Al cuánto tiempo cuando hacen los dos procedimientos, si estoy buscando la fertilidad, ya puedo empezar? Pues fíjate que se ha recomendado de 3 a 6 meses. Tú puedes ya iniciar, obviamente con un manejo preconcepción, una consulta preconcepcional donde se valore que te encuentras en las condiciones adecuadas para poder tener un embarazo. ¿Es recomendable o se recomienda a los pacientes que ya se diagnosticaron con adenomiosis y que están jóvenes y que en su plan de vida digan, yo sí quiero embarazarme o yo sí quiero tener bebés, que hagan algún proceso de fertilidad, de congelación de óvulos o algo así? Depende de muchos factores.
sí es importante, digamos, valorar qué factor podría estar alterando la fertilidad de una pareja, ¿ok? Y pueden ser algunas, o sea, que además de adenomiosis la paciente tenga alguna enfermedad hormonal, alguna cuestión metabólica, o a veces hay casos de cánceres. En ese tipo de casos quizás sí se recomiende que tengan una valoración por biología de la reproducción y un adecuado asesoramiento para realizar estos procedimientos. Muchas gracias, doctora. No sé si hay algo que se me haya pasado preguntarle o que considere importante mencionar. Sí, invitar pues a todas las mujeres, a todas las pacientes que aunque no tengan síntomas, siempre es importante una revisión por ginecología, ¿ok? Ahorita ya estamos tomando como más una medicina de prevención, por lo tanto, diagnosticar algunas enfermedades o algunas lesiones de manera temprana les ayuda mucho para su tratamiento y su seguimiento. Entonces, sí, invitarlas a que acuden a su ginecólogo. Muchas gracias, doctora. Aquí les dejo el link al próximo episodio donde seguimos tratando estos temas de situaciones o problemas o enfermedades comunes de la mujer. Y pues espero que les guste este segmento. Hasta luego, doctora, y que tengan un bonito día. Hasta luego, bonito día. Después de mi plática con la doctora María, puedo concluir que si padeces de dolores menstruales muy fuertes, es importante que visites a un ginecólogo para que pueda revisar si la naturaleza del malestar es a causa de adenomiosis. Afortunadamente, los avances tecnológicos pueden ofrecer alternativas que no ponen en riesgo tu fertilidad ni calidad de vida. Te dejo el link de otro segmento donde platicamos sobre miomas uterinos. Este padecimiento también está relacionado con dolores menstruales. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.